Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Petróleo Brasileiro o Petrobras. Y esta compañía me la habéis pedido a través de los comentarios, por lo tanto agradezco la sugerencia y espero que sea de mucha utilidad. Petrobras es una empresa brasileña que se dedica a la extracción de petróleo, pero controla el negocio verticalmente desde principio a fin, desde la extracción, el refinado y la comercialización. Es una empresa que es considerada semipública, mayormente porque el gobierno tiene una participación superior al 50% de la compañía y por lo tanto tiene el control de la misma. Y eso es lo que deberíamos de tener en cuenta muchas veces cuando analicemos esta empresa o algunas de las empresas que muchos gobiernos tienen en posesión, es decir, están participadas y son de interés nacional. Los intereses del gobierno deben ir alineados a los intereses nuestros, porque de no ser así podríamos salir mal parados. Y en este análisis vamos a analizar el Q4 del 2022 y vamos a analizar el año entero. Tened en cuenta que la empresa en este año el rendimiento ha sido bastante bueno, especialmente porque el precio del crudo del petróleo pues estaba no en máximos, pero en precios muy elevados, precios que muchas de las empresas extractoras de petróleo se sienten muy cómodas porque les garantiza unos buenos márgenes y sobre todo una buena generación de caja. Además, se juntan varios escenarios que podrían propiciar el incremento del precio del crudo a largo plazo. Básicamente la OPEC no para de reducir la producción y esto pues es un claro incentivo para que el precio suba. Pero por otro lado están los bancos centrales europeos y el Banco Central americano, la Fed, que no para de subir los tipos de interés y por lo tanto está intentando desincentivar la demanda. Esto es una lucha entre oferta y demanda y el precio va a ir estabilizándose a lo largo del tiempo. A continuación tenemos una tabla de las ventas netas por producto o categoría. A priori vemos como respecto al año 2021 las ventas se han incrementado un 48,2%. Esto es una excelente noticia y esto es porque la empresa ha podido mantener su nivel de ventas también en el plazo en el cual el precio del petróleo se ha mantenido en una zona bastante alta, pese a que estaba un poco ya lejos de máximos. Si comparamos el Q4 del año 2022 con el del año 2021 vemos un incremento del 25%. La mejora pues es considerable, se puede apreciar aquí. Vemos cómo pasamos de unas ventas de 24.000 millones a unos 30.171 millones de dólares. Pero vemos que este Q3 en relación al último trimestre, al más reciente, ha habido una caída de las ventas del 6,9%. ¿Vale? Aquí el problema ha sido que el mercado doméstico se ha visto resentido y ha caído un 11,6%. Pero tened en cuenta que el extranjero, las exportaciones se han incrementado un 11,4%, lo cual ayuda a amortiguar un poquito la caída, pero no es lo suficiente porque ya veis el peso que tiene el mercado externo frente al doméstico dentro de sus ventas. Por lo tanto, es una empresa bastante dependiente de su propio país. Y fijaros, dentro del mercado doméstico, la empresa en este Q4, hemos visto que el 55% de sus ventas son diésel, el 21% gasolina y luego están otros combustibles, los cuales pues acaban de completar esta gráfica. Ya nos encontramos en la cuenta de resultados de Petrobras el año 2022, año completo, y lo vamos a comparar con el año 2021. Vamos a poder también comparar con el último trimestre del año 2022, pero yo me voy a centrar en analizar el periodo completo, ya que nos da mucha más información. Por un lado, vemos que las ventas se incrementan un 49%, es un ritmo de crecimiento excepcional, la verdad es que lo catalogo como algo muy bueno. Y por otro lado vemos que el coste de las ventas se incrementa un 37%, también tiene un buen crecimiento, pero no lo hace en la misma medida que lo hacen el incremento de las ventas. Por lo tanto, esto nos da dos señales. Por un lado, el volumen de negocio se ha expandido a un muy buen ritmo, esto se va a traducir en generación de caja, y luego por otro lado que se nos van a expandir los márgenes brutos. Esto se traduce en un incremento del gross profit del 59%, mientras que los demás gastos fijos pues se incrementan, pero tampoco lo hacen de manera desproporcionada. Por lo tanto, podríamos decir que no se va a mermar nuestro beneficio. Ha habido un buen control y una buena gestión de los gastos. Pero hay que tener en cuenta que en el año anterior teníamos un impairment o una reversión del impairment de 3.190 millones y esto daba la sensación de que teníamos muchos menos gastos operativos. Pero este año ha habido un impairment de 1.315 millones, todo lo contrario, mientras el año anterior nos ayudaba, este año nos ha perjudicado y hemos tenido un total de gastos operativos de 7.874 millones de dólares. Llegados a este punto ya nos queda ver cómo nos han afectado gastos extraordinarios y gastos de intereses,
pues nos damos cuenta que la empresa tiene unos gastos financieros de 3.500 millones y estos se reducen respecto al año anterior. Me da a mí la sensación de que ha habido una reducción de la deuda, luego lo comprobaremos en el balance de situación, y vemos cómo ha habido ciertas afectaciones, pérdidas por los tipos de cambio. Y la empresa este año 2022 ha ganado unos 36.755 millones de dólares frente a los 19.986 del año anterior, en el año 2021. Esto es lo que supone un incremento aproximadamente del 80 y pico por ciento del beneficio neto de la empresa y ha hecho que se expandan los márgenes netos del 23,8% al 29,52%. Por lo tanto, estamos hablando de un año muy bueno. Esta cuenta de resultados es magnífica. Y fijaros, la empresa pues ha pagado de impuestos unos 16.770 millones, que esto es recaudación del gobierno, y luego además el gobierno, que tiene el 50 y pico por ciento, va a cobrar su dividendo. Es un negocio redondo para la nación de Brasil. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo de Petrobras en el año 2022. Vemos que la empresa, fruto de sus actividades, ha generado unos 49.700 millones frente a los 37.791 del año 2021. En cuanto a los flujos de inversión, vemos que la empresa pues apenas ha invertido, al menos en el saldo global de este flujo, ¿vale? El flujo de inversión, luego iremos más a profundizar. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos que la empresa ha visto cómo han salido unos 51.453 millones frente a los de los 40.791 millones del año 2021. Al final, pues pese a la gran salida de caja, no vemos gran disminución de la caja, sí que se disminuye respecto al año anterior, pero tampoco es algo exagerada. Y bueno, en cuanto a los flujos de efectivo, los ajustes que se han realizado, voy a comentar los más importantes porque aquí la verdad es que hay una barbaridad y no me gusta en verdad que haya tantas cosas, pero el flujo más importante, el ajuste más importante son las amortizaciones. Por lo tanto, ya nos damos cuenta de que es una empresa capital intensiva, va a necesitar invertir pues bastante para mantener su infraestructura, pese a que en el largo plazo tiene intención de ir desinvirtiendo porque se espera o se cree que va a haber menos dependencia del petróleo o de las energías fósiles. Por lo tanto, la empresa va a tener que renovarse en este sentido y no tiene sentido seguir invirtiendo CAPEX en nuevas plantas de refinado, en nuevos pozos de extracción, en nuevas prospecciones en nuevos terrenos. Pero aún así, si lo comparáis con la inversión, adquisición de planta, propiedad y equipo y activos intangibles, vemos que la empresa ha invertido unos 9.500 millones, bastante un poco a la par. Es una empresa madura, por lo tanto entiendo que invierta menos de lo que amortiza, porque suele tener ya la infraestructura hecha y lo único que tienes que hacer es mantenerla. Pero además vemos desinversiones de activos por valor de 4.800 millones, pues se estará reestructurando, habrá visto oportunidad de venta y luego ha visto cómo también ha obtenido financiación de pues, compensaciones y coparticipaciones con otras empresas por valor de 7.284 millones. Luego ha habido una inversión de 3.000 millones en marketable securities y al final es lo que ha provocado que apenas haya salidas de este flujo de inversión, pero la empresa sí que ha invertido, lo único que el balance pues ha sido plano. Y luego pues habíamos visto en la cuenta de resultados una disminución del gasto financiero, vemos predisposición a amortizar deuda y lo hace de forma bastante contundente. En el año anterior amortizó unos 21.000 millones, mientras que este año unos 9.300 millones. Por lo tanto, entiendo yo que el ratio de deuda habrá disminuido, luego lo veremos bien en el balance de situación. Y luego vemos también pues, que paga leasings, paga también sus intereses y fijaros en este dividendo astronómico. La empresa tenía unos 36.000 millones de beneficios y ha pagado unos dividendos de 37.700 millones, un 100%. En el anterior esto pues no era así, los ha duplicado prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Se le ha ido la castaña a la empresa. Bueno, resultados extraordinarios suelen dar dividendos extraordinarios. La verdad es que es un dividendo increíble y poca broma, si se mantiene un par de años esto así, pues tú inviertes hoy y te pagan en dividendos la inversión. Y ya nos encontramos en el balance de situación el 31 de diciembre del año 2022. Vemos que el activo corriente se mantiene ligeramente plano respecto al año anterior. Las partidas más importantes de este activo corriente son el cash and equivalents y los inventarios. Tened en cuenta que la empresa tiene un fondo de maniobra bastante ajustado, es negativo, pero es bastante manejable, no es preocupante.
La empresa en general pues goza de una posición de liquidez bastante estable y además de una generación de caja excelente que hemos visto en esta flujos de efectivo. Veremos pues la evolución del crudo, que eso va a influenciar bastante en la evolución del negocio. Yo creo que a título personal considero que a largo plazo se va a mantener o se va a incrementar debido a un cuello de botella en la oferta y la demanda. Como podremos comprobar, uno de los activos más importantes es la planta propia de equipo. Fijaros la gran inversión que tiene realizada la empresa, la gran infraestructura que tiene para operar. Y me llama la atención los depósitos judiciales que están aquí, pues si fijaros la gran cantidad de dinero que han tenido que depositar para juicios, para temas de ellos, ¿vale? Entiendo yo, para defender a algunos de sus trabajadores, algunos litigios que tienen pues con algunas problemáticas en algunos puntos en concreto. La verdad es que no lo he investigado, pero sería muy curioso de hacerlo. Esto a mí me dice, al menos yo creo, que si han tenido que depositar un dinero, ya sea una fianza o lo que sea, existe el riesgo de que se pueda venir alguna sanción, alguna problemática judicial que puedan pues traducirse en multas y que mermen el beneficio. Pero eso ya no lo sé. Luego tenemos la empresa que tiene una deuda a corto plazo de unos 3.576 millones y a largo de unos 26.000 millones. Fijaros en el ritmo tan acelerado que está llevando la compañía esta amortización de deuda, pues esto lo valoro bastante positivamente porque considero que la empresa trata de desapalancarse en un momento pues que son vacas gordas y es, creo yo, el momento de hacerlo. Es el momento de aligerar tu balance de deuda, sanearlo de la mejor forma posible para cuando el precio, si es que baja, pues está en una situación crítica que nos perjudica, pues poder soportar esa situación. Además vemos pues unos 10.000 millones de beneficios para los empleados, imagino que son planes de pensiones, pues esto, al final de cuentas, es una deuda a largo plazo, ¿vale? Esto ya está imputado como gasto, pero se tiene que pagar. Esto nos va a afectar pues en el largo plazo porque está en el activo, en el pasivo no corriente, pero esto tarde o temprano se va a tener que pagar. Y en cuanto al patrimonio neto, vemos que este se mantiene plano respecto al año anterior. Ya habéis visto que el beneficio se ha repartido entero entre los accionistas, por lo tanto, más beneficio, menos dividendo, pues el patrimonio neto se tiene que mantener así. Y este patrimonio neto supone el 36% del pasivo total. Por lo tanto, es una empresa que está bastante capitalizada. Fijaros, la mayoría del capital son aportaciones de los accionistas, pero estos se mantienen planos, no ha habido ninguna ampliación de capital. Y esto de aquí nos dice pues, que la empresa ha pagado más dividendo del que ha generado en cuanto a beneficios. Por lo tanto, esto es un punto negativo, pero tampoco es para alarmarse. Hay muchas empresas así. También se podría dar por la recompra de acciones y además pagar dividendo. Al final de cuentas es descapitalizar la empresa. Pero bueno, la proporción de patrimonio neto respecto al pasivo es buena. Y en cuanto a la deuda, vemos que es inferior al patrimonio neto. Tenemos activos que a día de hoy están muy bien valorados, son estratégicos, no los van a vender por nada del mundo y por lo tanto eso es un valor intangible que aquí no se ve reflejado. Y la empresa en general, pues a mí el sector de extracción de petróleo me ha gustado siempre. Esta empresa en cuestión pues controla desde el inicio al fin del ciclo de la producción y también pues esto le garantiza pues una buena posición en el mercado. Es una empresa que se está desapalancando financieramente, goza de una posición pues muy cómoda en su país y reparte un dividendo excepcional. Yo no sé si se va a mantener el dividendo, eso pues me lo podríais dejar en los comentarios. Sí sé o creo que sé que la tributación fiscal del dividendo en Brasil es del 0%, lo cual lo hace muy interesante, y que te paguen pues un 30% o 40% de dividendo pues hace que tengas un retorno muy rápido de la inversión. No hace falta que se revalorice mucho esta para tú pues generar dinero. Y me parece un sector pues que está muy castigado por el hecho de que son energías fósiles, pero es un negocio que funciona, es algo similar a las tabacaleras. Os dejo aquí al final el análisis de British American Tobacco, que es un análisis de una empresa pues que la verdad me gustó mucho. Y algo que no me gusta a mí de la empresa es la mala imagen que ha proyectado
por culpa de los escándalos que ha habido de las comisiones, Lula, no sé si os suena todo esto, pero esto es algo que yo creo que aún sigue arrastrando, al menos aquí hay depósitos, no sé si tendrán relación, pero son 11.000 millones, da para muchos juicios. Y bueno, es una empresa pues que va a ir desinvirtiendo, tiene claro que el sector del petróleo muy largo plazo, pues no es viable, al menos va a tener cada vez más limitaciones, más prohibiciones, pero bueno, por el momento es un negocio muy rentable, genera mucha caja y a lo mejor muchos de vosotros no lo estáis valorando bien. Ya me diréis vosotros en los comentarios, que a mí siempre me interesa mucho saber vuestra opinión, qué es en lo que estáis invirtiendo y qué es lo que os interesa. Pues qué opinión tenéis respecto a Petrobras y encantado de recibirlas y leerlas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribiros y hasta pronto.